voy a hablar de un personaje muy importante y muy olvidado. Creo que las dos cosas son parejas. En 1805, un día como hoy, 11 de junio, nació don Felipe Pardo y Aliaga. Don Felipe Pardo y Aliaga fue realmente una figura expectante que dominó la escena peruana, no solamente mientras vivió, sino después. Tuvo la fortuna, primero, de haber sido un hombre de una cultura exquisita, un talento realmente singular, pero además de haber tenido una descendencia influyente, lo cual siempre asegura un trozo de inmortalidad. Sus obras completas fueron publicadas por su hijo, que fue nada menos que don Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú en 1872, asesinado en las puertas del Senado en 1878. Don Felipe era hijo de un oidor español y por parte de madre de uno de los fundadores de Lima, de los Aliaga, que tenían solar frente al solar de Pizarro y que todavía se conserva como la casa de Aliaga. Muy joven fue llevado a España. Su padre, que fue oidor del Cusco y fue uno de los que juzgaron a Pumacahua, apenas ocurrió la independencia, se marchó a Europa, se marchó con su familia, y Felipe, que tenía entonces, era un adolescente de 15 o 16 años, tuvo la fortuna de tener como maestro a don Alberto Lista, el cual había formado una academia llamada la Academia del Mirto, que es una de las más famosas instituciones de cultura superior que tuvo España a principios del siglo, sobre todo durante las guerras napoleónicas y después con Fernando el Deseado. En esa academia tuvo como compañero a Ventura de la Vega, que fue un escritor porteño en Buenos Aires, que nunca más volvió a la Argentina y que escribió versos realmente muy correctos. Se inspiró en el neoclasicismo de Lista y regresó al Perú con la especie de amnistía del año 29. Trajo como una presentación literaria algunos versos y dos obras dramáticas que casi escribió enseguida de su llegada y que hizo estrenar en Lima, Frutos de Educación y Don Leocadio. Fruto de Educación fue el cimiento de la fama de don Felipe y además revela todo su pensamiento. El personaje central ahí, Bernardito, apodo que le pusieron a Felipe Pardo, sobre todo por el clérigo Larriba, que lo detestaba. Bernardito es el niño bien de Lima. Leyendo las cosas de Bernardito escritas en 1829, uno tiene la imagen de todos los niños bien de Lima de 1979. Parece que no hubiera pasado un día. Son exactamente iguales al Bernardito de los Frutos de Educación. Hombre aristócrata, tuvo que encontrarse con una república a la cual debió servir y criticar. Cuando se lanzó la Constitución de 1836, don Felipe escribió un famoso poema que se llama La Constitución Peruana, en la que, entre otras cosas, dice, no recuerdo los versos exactamente, pero dice, res pública de Lacio en el idioma, comité al pasar nuestro, en pública res. Res pública significa cosa pública en latín, por eso es república, pues cosa de todos, y le llamaba pública res, es decir, una vaca de todos. Así empieza el poema. Y luego, cuando su hijo Manuel cumplió los 21 años, que ya don Felipe tenía, bueno, era un hombre adulto nada más, le dediqué unos versos que dicen más o menos, feliz hijo mío tú, que 21 años cumpliste, feliz porque ya te hiciste ciudadano del Perú, y en otra parte dice, feliz porque eres igual según lo mandan las leyes, al negro que unce tus bueyes y al que te riega el maizal. O sea que la democracia nunca le pareció muy bien. Era un hombre aristocrático. Estuvo actuando en política y fue, cosa rara, a un mismo tiempo, ministro plenipotenciario en Santiago y en Madrid. Así lo nombró el gobierno de Gamarra. Cosa curiosa, tenía un pie en América del Sur y otro pie en Europa. No sé cómo desempeñaba las dos cosas, pero no se movió de Santiago. Durante la Confederación estuvo desterrado en Santiago de Chile y formó parte del grupo que con Castilla y con Gamarra ayudaron al general Bulnes a invadir el Perú. Escribió El Intérprete, tuvo muchas polémicas, sobre todo con Segura, que el creador del Teatro Nacional. Don Felipe era un hombre amante del teatro, pero
Detestaba las costumbres criollas. Bastaría comparar la descripción que hace del carnaval don Felipe con la de Manuel Asensio Segura. En Segura hay picardía y buen humor, bueno, esa cosa que se puede decir a la adaptación a las cosas. En don Felipe hay una censura abierta al carnaval que lo considera una forma africana de malograr las costumbres virreinales. Don Felipe escribió versos realmente muy bien. Era un hombre que tenía, que manejaba la literatura con fineza. Sus letrías son famosas, sobre todo Qué guapo chico, señor ministro, etcétera. Todas ellas coleccionadas, repito, por su padre. Y después hay una colección que se ha publicado muy posteriormente, en 1960 y tantos, y en la cual se recogen poemas que no habían sido considerados en la colección que editó don Manuel. Esta es una figura central de la literatura. Raúl Porras lo tenía como el mejor de los escritores. Creía que la sátira era lo fundamental y que por consiguiente Felipe Pardo representaba la literatura peruana. A él dedicó uno de sus mejores ensayos publicado en Mercurio Peruano. Don Felipe Pardo fue ministro, pero ante todo fue un verdadero censor de las costumbres. Fue un hombre de buen gusto, un consultor permanente. En su vejez, cuando paralítico estaba asistido por su hija, escribió un famoso poema que se considera el comienzo del romanticismo del Perú, titulado La lámpara. Vale la pena releer a don Felipe Pardo. Les aseguro, auditores, que no perderían el tiempo, y mucho menos estragarían el gusto. Háganlo. Buen consejo.